Y les he compartido en varias ocasiones que yo creo que mi madre es salva, que está en la presencia de Dios. Les he contado como el testimonio, pero no sé mi padre. Y esa es una de las cosas que a mí como que eso está solamente en las manos del Señor. Y por eso creo que tenemos que orar mucho por nuestra familia, para que todos vengan a los pies de Jesucristo el Señor. Oro por mis hermanos, mis dos padres ya murieron, entonces oro por mi hermano mayor, por el que sigue, por mi hermana que es menor que yo, y por sus parejas, por mis sobrinos, por mis primos. Oro para que todos vengan al conocimiento de Cristo. Y es una oración que también usted debe hacer por su familia, por sus hijos, porque este asunto es serio. Tan terrible es el destino después de morir, que el Señor Jesucristo vino a dar su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso, hermanos, el pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje muy conocido, pero que Dios sea hablándonos a través de su palabra, que ella provoque en nosotros una reflexión profunda. El tema se llama Más allá de la vida en esta tierra. Más allá de la vida en esta tierra. Y esa imagen yo sé que a muchos no les gustará. Ay, pastor, esa imagen tan maluca. Pero es que desde aquí tenemos que empezar a reflexionar. Tenemos dos ámbitos o regiones después de la muerte. Aquí todo se ve bonito, todo se vive lindo, ¿no? Pero esta es una realidad que nosotros todos vamos a enfrentar, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La reencarnación no existe, no hay nuevas oportunidades. Está establecido para todo ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Luego, la muerte no es la cesación de todas las cosas. La muerte no quiere decir eliminación de toda la existencia. La muerte es el punto final de este cuerpo físico, pero la muerte es un paso que damos hacia otra vida. Y es la vida eterna, con Dios o sin Dios. Todos un día vamos a atravesar esa frontera a través de la muerte. Y la Biblia nos habla claramente de un lugar llamado infierno, que bueno, sin entrar en detalles técnicos ahí para no confundirnos, es la condenación. Después aclararemos algunas cositas. Y en el sentido opuesto y en su naturaleza también está el reino de Dios. Y el ser humano se enfrenta a esas dos realidades. Y después de morir, todos nosotros vamos a ir a uno de esos lugares. El espíritu y el alma son indivisibles. El cuerpo vuelve al polvo, como enseña la Biblia. Pero en el momento de morir, de tu cuerpo sale tu espíritu y tu alma. Y a donde va el uno va el otro. Están unidos a uno de esos destinos. Y vamos a ver esto a través del Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a hablar de esta realidad, vamos a reflexionar en esto. Primero, porque si tenemos la certeza de nuestra salvación, pues que le demos gracias a Dios. Pero si no, para que arreglemos nuestras cuentas con Él hoy. Y en tercer lugar, para que oremos por aquellos miembros de nuestra familia que aún no son cristianos, que aún no han nacido de nuevo. Quiero hoy dejar también claro algo en cada corazón, hermanos. No somos ciudadanos del cielo o hijos de Dios por asistir a una iglesia. No nos convertimos en hijos de Dios por hacer buenas obras, las cuales son buenas, importantes, pero eso no nos da la salvación. No nos da la salvación el conocimiento de 5 versículos bíblicos. Somos salvos por creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y por entregarle nuestra vida a Él, por nacer de nuevo. Eso es importante. Que cada uno de los que estamos aquí tengamos la certeza de que hemos nacido de nuevo en Cristo, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
Entonces, el Señor Jesús en Lucas 16 nos da una enseñanza muy valiosa, muy importante. Discuten los teólogos si este pasaje es una parábola o no. Y eso, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Entonces dicen que no es una parábola porque utiliza nombres propios, Lázaro, Abraham, por ejemplo. Y otros dicen entonces que sí es una parábola porque el Señor viene enseñando parábolas, ignorando para mí que lo importante aquí es la esencia del mensaje. No importa si es una figura literaria o no, es palabra inspirada por Dios. Y si fuese una parábola, en realidad el mismo Señor Jesús dijo que en las parábolas Él había escondido misterios del reino. Así que es importante que hoy tengamos nuestro corazón abierto a la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a estudiar es la universalidad de la muerte. ¿Quién podrá librarse de la muerte? Algunos se van antes que otros, pero todos nosotros vamos a enfrentar ese momento, teniendo en cuenta que la misma Biblia dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Y hablando de Abraham, Isaac y Jacob, Abraham murió, pero Abraham no está por allá en un rincón quieto, dormido. No, señores, él está vivo en Cristo, vivo en Dios, porque él creyó en la promesa del Cristo que había de venir, de la simiente salvadora que había de venir. Porque los salvos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe en el Mesías que había de venir. Por eso fue que cuando Cristo resucitó fue a predicar a los espíritus encarcelados, porque Él fue a dar testimonio de que Él era el Mesías en quien habían creído los del Antiguo Testamento. Entonces Dios no es Dios de muertos. La muerte sí es esa frontera a través de la cual pasamos para emprender nuestra vida eterna. Pero la muerte le llega a todo el mundo. Así nosotros digamos, ay no, yo no quiero hablar de ese momento. Todos vamos a enfrentarlo. Dice Lucas capítulo 16, versículo 19 al 22. ¿Estamos allí, hermanos? Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Reflexionemos en esto, hermanos, universalidad de la muerte. Y es interesante porque este pasaje comienza mostrándonos los dos extremos de los estratos sociales: un rico y uno que mendigaba. Y a ambos les llegó la muerte. Entonces yo no puedo pretender vivir como si la muerte no me hubiese llegado un día. Claro, todos vamos a morir un día. Y aquí el asunto es mi certeza de la salvación en Cristo Jesús. Hablamos de un hombre rico que muere, finalmente va a la condenación. Pero no es la riqueza lo que nos condena, sino la manera en que administramos las riquezas. Pues la Biblia dice que Lázaro descendió al seno de Abraham. Entonces en el Hades tenemos dos ricos: un rico que muere y tenemos a Abraham, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Entonces no son las riquezas las que nos condenan, sino lo que hacemos con las bendiciones que Dios nos da. Cuando hacemos de la riqueza nuestro ídolo, pues resultado de ídolo tendremos. Pero si ponemos nuestro corazón en Dios, tendremos la certeza de nuestra salvación. Y murió un rico, dice la escritura, que vestía de púrpura y lino fino. Lino fino ya es costoso de por sí, pero mucho más la púrpura, porque era el color real. Por lo tanto, este hombre tenía algún tinte de realeza y era muy rico, de tal manera que hasta cada día comía con esplendidez, dice la Biblia, ¿verdad? Y también estaba Lázaro, uno que mendigaba, y a ambos les llegó la muerte. Y dice el versículo 22, nos muestra la muerte de ambos, pero hay unos detalles ahí que la Biblia nos muestra,
Y vamos aquí al punto número 2, hermanos. Punto número 2, destino de los que mueren. Destino de los que mueren. Lucas capítulo 16, leamos de nuevo versículo 22 y el 23. Dice el 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ¿quiénes? ¿Fue llevado por quiénes? Por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. El seno de Abraham, cuando Cristo desciende allá, deja de estar ahí. Él lo toma y lo lleva. Es el paraíso. Pero antes de que Cristo descienda, estaba en el corazón de la tierra. Porque en el Antiguo Testamento todos, antes de Cristo, todos los que morían iban al lugar de los muertos, llamado en hebreo Seol y en griego Hades, el cual está en el corazón de la tierra. Y por eso Jesús dijo que cuando Él muriera, descendería al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el Hades está en el corazón de la tierra. Entonces ya sabemos que científicamente se muestra como un núcleo lleno sobre todo de níquel y de hierro, y que con la fusión y la presión y otros elementos entonces hay un núcleo de fuego. Pues eso sí es verdad, hay un núcleo de fuego y ese es el Hades, ¿verdad? Entonces, antes de que Cristo resucitara, toda persona que moría en la superficie terrestre iba al corazón de la tierra. En el corazón de la tierra había antes de Cristo 2 escenarios, uno llamado seno de Abraham y el otro lugar de tormento. Cuando estos dos mueren, dice que uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por favor, trate de imaginar ese momento. Lázaro está muriendo, su cuerpo queda en la superficie terrestre, su espíritu y su alma salen del cuerpo, y allí están los ángeles para acompañarlo al seno de Abraham. ¿Y quién llevaría al rico? Volvamos a leer el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Punto. Entonces yo aplico allí como lo que yo considero como verdades paralelas, aunque antónimas, ¿no? Me refiero a que así como unos ángeles estaban esperando a Lázaro y lo llevaban al seno de Abraham, habían otros ángeles, espíritus inmundos, demonios, esperando que el rico muriera para llevarlo al lugar de tormento. ¿Por qué? Porque él era propiedad del maligno, como Caín era del maligno. Él era propiedad del maligno. Nosotros somos propiedad de Dios, porque fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que en la Biblia hace un sello, marca propiedad. Fuimos sellados con el Espíritu. Somos propiedad de Dios. Entonces, cuando usted y yo vamos a enfrentar ese momento, ángeles de Dios están allí para recibir nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso la Biblia dice: preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero cuando muere alguien sin Cristo, la cosa es diferente. Y por eso la Biblia hace énfasis en Lázaro y dice: y los ángeles estaban allí y les llevaron al seno de Abraham. En cuanto al rico, fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién alzó sus ojos? El rico, muy bien. El rico alzó sus ojos, o sea que tiene ojos, tiene cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo natural quedó en la superficie terrestre y vuelve al polvo, pero él tiene un cuerpo espiritual, como los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Él tiene un cuerpo espiritual que tiene ojos, él puede ver, él tiene un intelecto para identificar, porque vio de lejos. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Él estaba siendo atormentado, o sea que su cuerpo siente el tormento.
Es un cuerpo espiritual y él siente el tormento. Pero es un cuerpo que percibe un tormento espiritual. Entonces yo miré la palabra tormento. Yo miré la palabra tormento. Y la palabra tormento viene de una raíz griega que hace referencia a una piedra que atormenta. Y yo dije, wow. O le tenían una piedra asignada o estaba en un suelo rocoso y en ese suelo rocoso había fuego. Ahora, el fuego de allá es diferente al que nosotros conocemos. Es un fuego espiritual porque el mismo Señor Jesús respecto a ese fuego dijo, el fuego que nunca se apaga, nunca se apaga. El lugar donde el gusano nunca muere. Él estaba en tormento, dice el verso 23, y vio de lejos ¿a quién? Versículo 23, ¿estamos todos allí? Y vio de lejos a Abraham. Pregunta, ¿quién le había presentado a Abraham? ¿Cómo él sabía que aquel hombre era Abraham? En el ámbito espiritual, nuestros sentidos se potencian de una manera impresionante. El conocimiento es una cosa bárbara. Y él está allí y él tiene conciencia y dice, él es Abraham. Ahora, ¿por qué se llamaba seno de Abraham? ¿Por qué no se llamó seno de Isaac o seno de Jacob? ¿Por qué fue seno de Abraham? Porque los que están en el seno de Abraham son los salvos por la fe. Pues desde el Antiguo Testamento ya Habacuc había dicho, el justo por la fe vivirá. Y Abraham ya había creído en Dios y en sus promesas. De hecho, en la Biblia dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, en el seno de Abraham están todos los salvos por la fe en Dios. Y por eso Lázaro fue al seno de Abraham, no porque era un mendigo, sino porque él había creído en Dios. Y por eso estaba allí. Entonces el rico ve a Abraham de lejos y vio a Lázaro ¿en dónde? En su seno. Abraham ha acogido a este hombre. Y el que está acá en el Hades dice, ay, tan rico. Abraham, ay, ese es Lázaro. O sea que el muerto no queda inconsciente, la persona que muere no queda inconsciente. Como enseñan en el mundo, no, usted se muere y todo se acaba. Desapareció. El cielo no existe y el infierno tampoco. El cielo es la buena vida que usted lleve aquí. Y el infierno pues es la mala vida que lleve aquí. Mentiras. Después de cruzar el umbral de la muerte, hermanos, hay dos destinos. Entonces, el que está en el Hades sabe todo eso y tiene intelecto y está consciente y dice, ese es Abraham y ahí está Lázaro. Entonces, hablamos de dos lugares. Vamos a mirar esta diapositiva que les traje como a manera de ilustración. El seno de Abraham es la parte azul, ¿no? Claro que yo todavía no he estado allá, entonces no puedo decirles, pero más o menos. Azul es un color celestial, habla del cielo. Al otro lado tenemos nosotros el fuego. Recuerden que los que están en el Hades hoy día van a salir para ser juzgados en algo que Apocalipsis capítulo 20 llama el juicio del trono blanco, y saldrán para escuchar la sentencia según los pecados escritos en los libros y serán lanzados al destino final que se llama lago de fuego. Son cosas diferentes. Entonces aquí tenemos el seno de Abraham, un lugar en donde Lázaro está siendo consolado. Entonces es un lugar de paz, un lugar de consuelo, un lugar de conciencia. Pero al otro lado está el lugar de tormento. Allí estaba aquel hombre. Todos nosotros, amados, todos nosotros, todos los seres humanos, quiero decir, va a uno de esos dos destinos. No existe el purgatorio, no existe. Cuando tuve la oportunidad de estudiar la doctrina del purgatorio, porque
Dios permitió que yo hiciera mis estudios en ciencias religiosas en una universidad jesuita. O sea, mis padres eran, mis maestros, mis profesores eran sacerdotes. Mis compañeros de clase eran seminaristas, las compañeras eran monjas. Cuando yo entré allá me dijeron, no vaya a hacer aquí proselitismo, porque yo ya era pastor. No, tranquilo, no hay problema. Él sabía con qué iba yo. No, pero ¿cómo les parece que una vez en un descanso dos monjitas me dijeron, ay, cuando vaya a orar nos dice y oramos juntos? Listo, para adelante, le eche eso fuera, ¿no? El hecho es que tuve la oportunidad de estudiar entonces varios aspectos de este asunto. ¿De dónde surge la doctrina del purgatorio? La doctrina del purgatorio surge de un estudio, o sea, ese dogma tiene un fundamento que emana del libro de Eclesiástico. En nuestra Biblia hay un libro que se llama Eclesiastés, pero hay un libro apócrifo, no inspirado, deuterocanónico, que se llama Eclesiástico, y de allí sacaron los pasajes para esa doctrina, pero eso no está en la Biblia. No existe un purgatorio, no existe un nivel intermedio, o es uno o es el otro. Por lo tanto, los ruegos por los muertos no tienen efecto, pues la decisión se toma en vida, en vida. La sangre de Cristo te puede limpiar mientras sangre corra por tus venas, porque la sangre redime la sangre. Amados, no vamos a la presencia de Dios y a su reino porque carguemos la Biblia o porque estemos en la iglesia o porque nos congreguemos. Podemos tener actitudes piadosas, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede, no puede. Y hago énfasis en esto porque entonces yo tengo que examinarme y considerar: yo nací ya de nuevo. ¿Realmente le entregué mi vida a Jesucristo el Señor? Es importante. No es fácil creer que en un seminario de pastores un hombre de Dios predica sobre el nuevo nacimiento y cuando hace el llamado salieron varios pastores adelante a entregarle su vida a Cristo. Porque a veces damos por sentado que porque llevamos 48 años en el Evangelio somos realmente hijos de Dios, porque nacimos en la iglesia. Cada uno tiene que entregarle su vida a Jesucristo el Señor y nacer de nuevo para ser salvo. Entonces este hombre era un hebreo. Versículo número 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Tú te puedes imaginar a aquel hombre en tormentos gritando: ten misericordia de mí. Lo tremendo es que aquel clamor ya no tiene respuesta, ya no hay tiempo, ya todo fue definido. Pedir misericordia ya no sirve de nada. Es aquí en estos días, mientras tenemos vida, que tenemos que levantar nuestro clamor al cielo y decirle: Dios mío, ten misericordia de mí. Él está en una condición difícil y desde allá clama misericordia, pero ya de nada sirve. Su destino ha sido definido. Dice, versículo 24: entonces él gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Uno tiene dedo, tiene manos, el otro tiene boca. ¿Se da cuenta? Hay un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo que percibe el sufrimiento del fuego. Él está en tormentos. Clama misericordia y le dice: por favor, manda a Lázaro con una gotica de agua, porque allá no hay agua. Ellos beben fuego líquido.
Y él desde allá grita: una gotica porque estoy atormentado en esta llama. Y le quiero decir que ese lugar, el Hades, tiene secciones que la Biblia enseña. Por eso puedo decirlo con seguridad. La Biblia habla del Tártaro, que es posiblemente la prisión más profunda. La Biblia habla del abismo, es un lugar, porque el Señor mandó un ángel, Apocalipsis 19, si no estoy mal, y lo mandó con unas llaves y le dijo: arroja al diablo allá y cierra con llave ese lugar 1000 años. Abismo, Tártaro. Y hay otros lugares en el infierno, hay cárceles. Porque la Biblia dice que Jesús, cuando descendió al corazón de la tierra, esos 3 días y 3 noches, fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en el tiempo de Noé, cuando la paciencia de Dios esperaba que se arrepintieran. Así que estos espíritus están allá hace unos 6000 años. Siendo atormentados. Y allá hay espíritus de los gigantes. Pastor, ¿cuáles gigantes? Ya me está metiendo una película, pastor. Génesis capítulo 6 dice que había gigantes en la tierra. Génesis 6. Y cuando el diluvio vino, todos los gigantes murieron, con todos los humanos que estaban allí. Pastor, ¿habían humanos y gigantes? Sí. Y todos murieron. ¿Solamente cuántos se salvaron? 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas. Los espíritus de los gigantes, los espíritus de la generación antediluviana, todos están allá. Pero también los ángeles caídos. La Biblia dice en la carta de Judas: y los ángeles que no guardaron su dignidad fueron lanzados a prisiones de oscuridad, esperando el juicio eterno. Entonces hay ángeles, demonios, espíritus de los gigantes, espíritus humanos, allá están sufriendo el tormento. Y este rico también. Están allá. Entonces, versículo 25, verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran ¿qué? Note que está con S, ¿no? La cima es la que está en la cumbre de los montes. Cima con S es una grieta profunda, sin fondo. Está aquí. En la imagen, ¿me la puedes devolver la imagen que teníamos ahí? Está aquí. La cima está aquí, por supuesto, más gruesa, ¿no? Más ancha, y no pueden pasar de un lado al otro, le dice Abraham. Dice el verso 26: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Qué cosa tan interesante. Él reconoce a Abraham, reconoce a Lázaro. También podía reconocer al señor de la tienda, la señora de la galería. Sí. El que muere no queda inconsciente, todo lo contrario, se vuelve más consciente. Pero llegamos al punto número 4, en el que yo en esta mañana quiero hacer énfasis. Número 4, sentimientos en la persona que muere. ¿Cómo así, pastor? ¿La persona que muere tiene sentimientos? Sí. Así como está consciente. Dice Lucas capítulo 16, versículo 27. ¿Están conmigo, amados? Entonces le dijo, el rico le dice a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico está allá en tormentos. Padre Abraham, dile a Lázaro que me traiga una gotica de agua. No podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. No podemos. Padre Abraham, entonces yo te pido, por favor,
manda a Lázaro a la casa de mi papá. Yo tengo 5 hermanos, que él vaya y les hable para que ellos no vengan a este terrible lugar. Estaba en tormento, estaba en ese lugar y él tenía afecto por sus hermanos. Y él le solicita que mande a Lázaro porque él sabe que si sus hermanos no cambian de vida, y él no quiere que ellos vayan allá. Por favor, Señor, mándales a Lázaro. En el Hades los sentimientos cambian de una manera impresionante, porque él aquí está expresando un afecto hacia sus hermanos, pero a los 10 minutos puede estar maldiciendo a Dios e injuriando al Cristo de la gloria, porque allá se corrompen los sentimientos y las emociones, y la persona comienza a gritar y comienza a injuriar al cielo, a calumniar a Cristo, porque están enojados, resentidos. La persona que está en ese lugar es atormentada por el fuego, por las condiciones mismas del Hades que el mismo Señor Jesucristo declaró. Porque quien más habló, escúcheme, en el Nuevo Testamento del Hades fue Cristo. Dios, que es amor, hablando del infierno, porque Él no quiere que los seres humanos vayan allá. Una de las grandes mentiras, porque al fin y al cabo es padre de mentira, que el diablo ha logrado llevar a lo largo de la historia de la humanidad y del mundo actual, es que Él no existe, que es una fantasía, que es una utopía, que eso forma parte de la cultura de los pueblos. Entonces hasta festivales le hacen y todos se ríen. Y encontramos en los libros y en los centros de educación ateísmo. Eso es pura filosofía, eso no existe. Que se muere, se acaba ya. Y el que cree en la reencarnación, entonces cree que va a venir en una vaca, en un gato, en una suegra, yo no sé qué cosas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el destino. Y ese hombre en este momento se expresa y dice: por favor, yo no quiero que mis hermanos vengan aquí, pero ya de nada sirve. Entonces, mientras estemos aquí, tenemos la oportunidad de ser salvos nosotros y de orar y actuar para que nuestra familia también sea salva.